Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 5, en el cual estamos construyendo la teoría de elasticidad para todo un sólido, teniendo en cuenta las características del sólido tanto al interior como en la frontera del mismo. En esta ocasión vamos a construir el sistema restante de ecuaciones que nos faltaba para poder nosotros trabajar con las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio. Y en este caso vamos a estudiar la sección 5.2, que son las ecuaciones de compatibilidad. Recordemos que en toda la materia estamos trabajando con dos conceptos muy importantes, los cuales debemos tener en cuenta, sobre todo en este capítulo, para poder avanzar. Y estos conceptos consisten básicamente en que estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, por eso toda esta formulación que vamos a construir en este capítulo es posible. Y segundo, estamos trabajando en medios continuos, uniformes, isotrópicos y eventualmente homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Que sus propiedades son iguales en todos los puntos del sólido, no hay discontinuidades en el mismo, las propiedades mecánicas son iguales en todas las direcciones, que eso quiere decir que sea isotrópico y que es uniforme. Es decir, que dos puntos no se superponen uno sobre el otro ocupando el mismo lugar en el espacio. Esas son las características que debemos tener en cuenta porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a construir finalmente estas ecuaciones de compatibilidad para poder completar el sistema de ecuaciones que necesitamos para poder describir nuestro comportamiento en el sólido. Entonces, para poder construir las ecuaciones de compatibilidad nos vamos a valer de las definiciones que construimos de deformaciones en el capítulo 3. Estas son las que nos van a ayudar a construir todo ese sistema de ecuaciones que nos faltan para poder resolver finalmente ese comportamiento que necesitamos describir. Entonces, vamos a recordar del capítulo 3 cómo es que nosotros describíamos tanto las deformaciones longitudinales como las deformaciones angulares. En este caso vamos a trabajar con la deformación angular ingenieril, que para nosotros pues es más familiar. Entonces, recordando de ese capítulo 3, cuando empezamos a definir las deformaciones en dos dimensiones, entonces vamos a tener que nuestras deformaciones longitudinales son las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, respectivamente, del campo de movimiento, del campo de desplazamiento que nosotros teníamos. Recordemos que u y b, esta u y esta b, son componentes de un campo de desplazamientos o de un campo de movimiento, también como se llama, y son funciones continuas. Recordemos que en este capítulo y en general en toda la teoría de la mecánica de sólidos se trabajan con medios continuos, es decir, que muchos de sus comportamientos se pueden describir a partir de funciones continuas y funciones que son derivables, ya sea sacarle la primera, la segunda o la tercera derivada. Entonces, de la sección de las deformaciones, entonces vamos a tener que este corresponde a la deformación longitudinal en el sentido X, este en el sentido Y, y esta en la deformación angular en X y Y. Entonces, si hacemos derivadas cruzadas en cada ecuación, es decir, si derivamos dos veces esta ecuación con respecto a Y, la segunda ecuación con respecto a X la derivamos dos veces y esta la derivamos con respecto a X y a Y, entonces vamos a obtener estas ecuaciones. Como estamos derivando dos veces a ambos lados, entonces naturalmente esta derivada parcial va a quedar a la 3 y van a quedar unos términos a la 2 y a la 3. Entonces, como podemos ver, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, vamos a obtener esta. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a sacar nuestra primera ecuación de compatibilidad, a la cual vamos a describir como ecuación de compatibilidad en términos de deformaciones. ¿Por qué? Porque aquí estamos derivando nuestro campo de desplazamiento o nuestro campo de movimiento y estamos obteniendo la relación para la derivada de la deformación angular.
Entonces, en 3 dimensiones ya nos toca hacer unos procesos un poquito más dispendiosos, pero entonces vamos a simplificarlos para poder obtener las deducciones que necesitamos para construir las ecuaciones que nos faltan en 3 dimensiones. Entonces, para construir las ecuaciones que nos faltan en 3 dimensiones, primero vamos a recordar cómo era que nosotros expresábamos las deformaciones angulares ingenieriles en el capítulo 3. Y entonces recordemos que eran unas derivadas que nosotros sacábamos del campo de desplazamientos o del campo de movimiento. Aquí las vuelvo a traer a colación en el recuadro morado para tenerlas presentes. Entonces, en estas ecuaciones hacemos lo mismo que hicimos en la ecuación pasada de la derivada con respecto a dos variables de nuestra deformación angular. Entonces hacemos lo mismo, cogemos esta función de la deformación angular y esta otra función de la deformación angular, es decir, la primera y la segunda, y la derivamos a ambas, a la primera con respecto a xz y a la segunda con respecto a xy, y obtenemos estas formulaciones. Y entonces si nosotros sumamos estas dos fórmulas, respetando obviamente que este está en el lado izquierdo, este también, y estos están al lado derecho, entonces vamos a obtener la primera línea. Después de eso, lo que hacemos es, para el lado derecho, expandir todos estos productos y sacar como factor común a la derivada con respecto a x. Eso es lo que hicimos básicamente en esta línea, en la segunda línea, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo lo que hicimos es reemplazar lo que nosotros conocemos como deformaciones angulares ingenieriles en esta ecuación. Entonces, como podemos ver, aquí se reemplazó la deformación angular ingenieril gamma xy por este término, que lo vemos acá también en el recuadro morado, por eso lo traje a colación. A gamma xz la reemplazamos por su correspondiente descripción con respecto al campo de desplazamientos, y entonces lo que hacemos es agrupar en un lado todos los términos. Aquí vemos que aquí ya agruparon los términos comunes, el primero y el tercero. Aquí lo agruparon para formar a gamma xz, y después cogieron el segundo y el cuarto y hallaron que eso es gamma xy. Y aquí hicieron las sumas respectivas, expandieron e hicieron las sumas respectivas, y lo que obtenemos es que al reagrupar todo en términos de cuadrado de x de z y de d cuadrado de x al cuadrado, entonces vamos a obtener la función de la derivada o de la deformación angular más bien con respecto a yz. Entonces ahí obtenemos esta función. ¿Cómo obtenemos esta función? Entonces, de acá pasamos este término a restar y pues vamos a obtener esta formulación. Ahora, haciendo lo mismo en esta cuestión de las sumas que estaba haciendo anteriormente con respecto a los elementos de deformaciones angulares que estábamos trabajando, es decir, sumando las derivadas, estas derivadas y sumando también estas derivadas de estas deformaciones angulares, entonces vamos a obtener estas ecuaciones y también vamos a obtener estas ecuaciones. Y estas ecuaciones son las que nosotros denominamos las ecuaciones de compatibilidad expresadas en deformaciones para el caso de 3 dimensiones, o también las llamadas ecuaciones de compatibilidad de San Venant. Ahora, resulta que nosotros hemos obtenido las ecuaciones para el caso de 2 dimensiones y de 3 dimensiones en el caso de las ecuaciones que necesitamos para poder completar ese sistema de ecuaciones que habíamos hallado en la sección 5.1. Pero resulta que nosotros, al igual que vimos en el capítulo 4, podemos hacer unas formulaciones específicas para ciertos casos en los que necesariamente aparecen unas simplificaciones, pues porque se están trabajando con unos casos especiales. Recordemos cuáles eran los casos especiales que se trabajaban en el capítulo 4 para poder nosotros trabajar un problema que está en 3 dimensiones, reducirlo
prácticamente a 2. Digo prácticamente porque realmente no quedan reducidos en su totalidad, pues siempre aparece un residual producto del módulo de Poisson. Entonces, estas situaciones particulares, pues como yo realmente las llamo, en el caso de 3 dimensiones son unas particularidades, recordemos que son la deformación plana y el esfuerzo o la tensión plana. Entonces también podemos expresar estas ecuaciones de compatibilidad con respecto a la tensión plana y a la deformación plana, teniendo en cuenta cada una de sus particularidades. Entonces vamos a hacer esta nueva formulación dependiendo del caso en el que estemos trabajando. Entonces, en el caso de tensión plana, recordemos que no tenemos esfuerzos en uno de los ejes. Puede ser sigma X, sigma Y o sigma Z, trabajando con la particularidad que está trabajando el libro. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de generar un esfuerzo principal que sea nulo. Entonces, en este caso, para nuestra formulación vamos a considerar que sigma z es igual a tau xz es igual a tau yz y esto es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta esas fórmulas, o más bien estas simplificaciones, por así decirlo, entonces vamos a expresar nuestras deformaciones para el caso de tensión plana con las fórmulas que nosotros conocemos y que vimos en el capítulo 4. Esto teniendo en cuenta que es tensión plana. Entonces nos traemos nuestras fórmulas de deformaciones para el caso de tensión plana, en el cual existe epsilon x, epsilon y gamma xy. Acá no existe gamma xz y gamma yz porque realmente estas son funciones que son directamente proporcionales al esfuerzo. En este caso sería el esfuerzo tau xz y tau yz. Por eso gamma xz no, y gamma xz y gamma yz no existen realmente. O no es que no existan, sino que son iguales a 0. Y recordemos que epsilon z sí existía por el efecto Poisson, pero en este caso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, derivando la primera ecuación dos veces con respecto a y, la segunda con respecto a x y la tercera entre x y y, primero entre y o luego entre x o primero entre x y luego entre y. Recordemos que estamos en funciones continuas, entonces esta fórmula, el orden de esta derivada realmente no afecta el resultado de la derivada. Entonces vamos a obtener esta formulación, y recordando que de la primera ecuación de compatibilidad que sacamos para el caso de 2 dimensiones, entonces podemos obtener lo siguiente. Reemplazamos o igualamos todas estas ecuaciones a esta. ¿Y cómo las igualamos? Pues reemplazando en esta formulación, recordando que esto representa la derivada segunda de epsilon x con respecto a y. Este segundo término representa la derivada segunda de epsilon y con respecto a x. Entonces, variando esto, entonces vamos a obtener las siguientes expresiones. Entonces, esta expresión es igual a esta expresión, es decir, la deformación angular la igualamos a esto y la reemplazamos en la ecuación. Lo mismo hacemos con este esfuerzo, con esta deformación en epsilon x, la reemplazamos en el primer término, y esta deformación en el eje y la reemplazamos en el segundo término, como podemos ver en pantalla. Y entonces, haciendo algunas simplificaciones y recordando que g sobre e es esta formulación, ustedes lo pueden comprobar, entonces vamos a obtener esta formulación. Ahora, si nosotros nos traemos dos de nuestras ecuaciones de equilibrio en 2 dimensiones, vamos a tener en cuenta esto, teniendo en cuenta evidentemente las fuerzas básicas. Entonces vamos a obtener esto al derivar cada una de esas funciones con respecto a dx y con respecto a y, la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y, y sumando estas dos ecuaciones, pues vamos a obtener esta ecuación teniendo en cuenta esto. Y entonces, al igualar esas dos ecuaciones, como podemos ver, este tau
xy, su segunda derivada, es igual a esto. Y tau xy, pues despejando de esta primera fórmula, tau xy con sus derivadas segundas, entonces vamos a obtener esta formulación. Entonces podemos igualar esas dos ecuaciones. Entonces al igualarlas, pues vamos a obtener esto. Y dejamos en un lado, en el lado derecho, todo lo que tenga que ver con el módulo de Poisson y con las fuerzas másicas. En este caso dejamos las fuerzas másicas a un ladito y hacemos lo propio pasando al otro lado pues estas funciones, sacando factor común luego para poder dejar todo en función de 1 más μ. Y entonces llegamos finalmente a esta formulación. Ustedes pueden comprobarlo haciendo los pasos intermedios y entonces llegando a esta ecuación obtenemos la ecuación de compatibilidad para la tensión plana. Y esta es la ecuación de compatibilidad que nosotros vamos a usar en el caso pues de que tengamos tensión plana, teniendo en cuenta las fuerzas másicas. Ahora, lo mismo podemos hacer en el caso de deformación plana. Hacemos lo mismo que hicimos en el caso de tensión plana y lo que hacemos es, teniendo en cuenta nuestra particularidad de que ya no existe deformación en uno de los ejes, en epsilon z en nuestro caso, y gamma xz es igual a gamma yz que es igual a 0, entonces vamos a traer nuestras fórmulas de deformación en el caso de deformación plana. Ahora, al derivar dos veces esas ecuaciones, la primera con respecto a y, la segunda con respecto a x y la tercera con respecto a x y a y, entonces vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a obtener esta derivada, esta otra derivada y pues estas otras derivadas. Entonces reemplazando los valores anteriores en la ecuación de compatibilidad que hallamos en el caso de la ecuación de compatibilidad en dos dimensiones, que es esta, yo la vuelvo a traer a colación, entonces vamos a obtener esto. Vamos a obtener que esto es igual a la parte de la deformación angular, entonces la reemplazamos como podemos ver acá y reemplazamos cada una de las funciones que nosotros tenemos en cada uno pues, de los términos de la suma. Y entonces de aquí despejamos el término correspondiente a la derivada segunda de nuestro esfuerzo tangencial. Entonces, teniendo en cuenta eso y recordando la deducción de tensión plana, que esto también nos va a servir mucho a nosotros, entonces vamos a sustituir esta derivada que nosotros tenemos acá por la expresión que nosotros hayamos hallado anteriormente, que es toda esta expresión. Entonces, sustituyendo esa expresión, vamos a obtener esta fórmula y recordando que g sobre e por 1 más μ se puede simplificar de esta manera y me da igual a un medio. Recordemos que estos son constantes, tanto este g como este μ como e, porque son propiedades de un material que es homogéneo. Entonces, por eso podemos hacer este tipo de simplificaciones. Si fuera un material que no es homogéneo, ya sería un poco más complicado realizar pues estas simplificaciones, pero como estamos trabajando con un material homogéneo, estos se asumen como constantes. Entonces, teniendo en cuenta esta simplificación, entonces reemplazamos esa simplificación y entonces obtenemos esta fórmula y empezamos a operarla. La vamos a operar de tal manera que en un lado nos queden las derivadas parciales de nuestras fuerzas másicas y en el otro lado las derivadas parciales correspondientes a los esfuerzos que estamos trabajando. Y entonces llegamos finalmente a esta ecuación de compatibilidad para la deformación plana. Miremos que las ecuaciones de compatibilidad tanto para esfuerzos planos o tensión plana como para deformación plana es en función de los esfuerzos, porque esto nos ayuda a aplicarla y a integrarla al sistema de ecuaciones que vimos en la sección 5.1. Ahora, en general nosotros podemos reescribir las fórmulas de compatibilidad que nosotros vimos para el caso de tensión y deformación plana. Entonces, en el caso de la tensión plana, vemos que esta fórmula es igual a una constante
a una constante K1, que en nuestro caso para la tensión plana sería menos, entre paréntesis, 1 más μ, por la derivada de las fuerzas básicas. Y en el caso de la deformación plana vamos a obtener este mismo término que tenemos a la izquierda, pero nuestra constante cambia. Lo único que cambia, como podemos ver en las dos fórmulas, es la constante por la cual estamos multiplicando la derivada de las fuerzas básicas, la suma de esas derivadas. Entonces eso lo podemos reescribir de la siguiente forma. Podemos reescribir que las derivadas segundas de sigma x más sigma y con respecto a x y a y respectivamente es igual a una constante K1 por las derivadas de x de la fuerza másica en la dirección x con respecto a x más la derivada de la fuerza másica en dirección y con respecto a y. Y aquí tenemos la simplificación, tanto para el caso de tensión plana como para el caso de la deformación plana. Y entonces, si nosotros llegamos a considerar que no existen fuerzas básicas, entonces que solamente estamos aplicando fuerzas en nuestro sólido, estamos aplicando unas fuerzas superficiales, es decir, solamente vamos a tener en cuenta los esfuerzos que son generados por esas fuerzas aplicadas. Entonces, si nosotros nos devolvemos, todo este lado de la igualdad, el lado derecho de la igualdad, se nos vuelve cero. ¿Por qué? Porque x ya no existe y ya no existe cuando estamos considerando eso. O también puede pasar el caso en el que nuestras fuerzas básicas son funciones constantes. Eso quiere decir que si nosotros derivamos una constante nos va a dar cero. Si ambas son constantes, entonces este término también nos hace cero. Es decir, en esos dos casos, en el que no la estamos considerando o en el caso en el que sean constantes con respecto a las funciones o a las variables que nosotros la estamos derivando, entonces vamos a obtener otra ecuación, la cual llamamos la ecuación de Levy. Y si nosotros estamos considerando el caso en las tres dimensiones, todo eso simplificado, vamos a hablar de unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Michel y que ustedes pueden ver con más detalle en el libro. Estas ecuaciones de Michel son las ecuaciones que nosotros vimos de compatibilidad, pero en términos de esfuerzos. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.